Filbo, Feria Internacional del Libro en Bogotá, grandes invitados, Mónica, y uno de ellos lo tenemos acá en el set. Se celebran los 29 años de la Feria Internacional del Libro y hay diferentes pabellones y sitios especializados para todas las edades. Uno muy importante es el pabellón para los niños, y es que incentivar la lectura a los niños a veces puede ser complicado porque obligado no se consigue nada, y por eso se consigue a través de la psicología inversa, y de eso se trata el siguiente libro, y aquí tenemos a su autor. Se llama No leas este libro y el autor es John Fitzgerald Torres. Bienvenido, John, a nuestro programa. Muchísimas gracias, complacido de estar aquí. Gracias, John, de verdad un placer, y pues de antemano felicitaciones porque este gran proyecto que va a estar, me imagino, expuesto en la Feria Internacional del Libro es vital. Cuéntenle un poco a los televidentes, sobre todo a las mamás, a nosotros los padres, de cómo podemos inducir a los muchachos para que a través de su texto tengan más lectura, más hábito. Bueno, no solamente a través de este texto, Hernán, Mónica, hay una tendencia muy interesante en este momento en la literatura, y en particular en la literatura infantil, que tiene que ver con el humor. La idea de llegarle a los niños a través de historias divertidas, de una literatura que sea además muy lúdica, muy especial y muy dirigida a ellos en particular. Es un poco dejando atrás todo ese trabajo tan difícil y tedioso que nos tocó a nosotros asumir cuando aprendimos a leer con textos que no nos correspondían por edad, por interés, etcétera. Ustedes recuerdan de pronto cuando tenían 10, 11 años que tuvieron que leer, qué sé yo, Mío Cid. No, pues Mío Cid, Don Quijote. Don Quijote. A mí me tocó leer Don Quijote como a los 12, 13 años. Digan la verdad, ¿se leyeron el texto completo o buscaron el resumen? De acuerdo, mira, El Quijote es uno de esos libros. Muy denso. Es cierto, es un libro maravilloso, lleno de humor, divertidísimo. Pero es un libro de esos que generalmente todo el mundo conoce, pero nadie ha leído. Es verdad, ¿no? Muy pocos han leído. Eso le pasa a ese personaje de Quijote, lo que le pasa a Drácula, lo que le pasa a Pinocho, lo que le pasa a una serie de personajes que todos conocemos, pero que muy pocos hemos leído. Es cierto. El Quijote es un libro muy denso, maravillosamente escrito, por supuesto. Hoy estamos 400 años, ¿no es cierto? Bueno, estos días 400 años de distancia de la muerte de Cervantes. Sí. Es un libro que sigue con una vigencia maravillosa. Pero es cierto que cuando lo pusieron a leer, a muchos lo que les hizo fue el efecto contrario. ¿Aversión? Aversión a la lectura. Un rechazo porque tal vez no teníamos la edad adecuada para interpretar un libro como ¿sabes qué, Mónica? Que lo obligaban a uno. Lea y entonces tiene que zamparse y no sé cuántas páginas. Y sí, claro, entonces eso te genera... El problema de la imposición de las lecturas es, yo creo, uno de los problemas más cruciales cuando hablamos de lectura en la infancia. ¿Y en tus textos logras, digamos, como un efecto contrario? Bueno, la idea es esa, sí. Es decir, que para el niño la lectura signifique una experiencia divertida, una experiencia feliz, una experiencia motivadora, ¿sí? Por eso el humor es tan importante, desde mi punto de vista, en la literatura para niños. Es decisivo el humor. Claro, hay autores que, por supuesto, digamos, apuestan por otro tipo de líneas, ¿no es cierto? Asumen de pronto hablar con los niños de temas muy complicados, con mucha seriedad, y bueno, es perfectamente válido, ¿no es cierto? Yo pienso que es necesario hablar de esos temas, di tú, las familias disfuncionales, la sociedad violenta, la complicación afectiva, etcétera, pero desde una perspectiva un poco más grata, desde el humor. Ahora en la Feria del Libro, precisamente, Editorial Norma va a adelantar una serie de paneles, de conversatorios, de coloquios sobre estas dos líneas de trabajo, en dos líneas que la literatura infantil ha venido trabajando: el humor y la literatura, digamos, muy seria, que aborda temas complicados no solamente para los niños, sino en general, para la vida en sociedad, ¿no es cierto? Hay unos temas muy interesantes que van a tratarse con autores no solamente colombianos, sino también brasileños, como Ana María Machado, una de las grandes escritoras latinoamericanas, Ana María Machado, que viene desde Brasil, que recibió hace unos años el premio Hans Christian Andersen, que es el Nobel de la literatura infantil, y otros autores. Yo voy a estar hablando con una autora española, madrileña, muy interesante, que se llama Sofía Rey.
y tiene unos libros para niños ¿Vas a tener maravillosos. un conversatorio con ella? Sí, eso va a ser el día sábado 30 de este mes. ¿A qué horas? 4 de la tarde, Ok. 30, 4 de la tarde. Con Sofía Rey vamos a hablar sobre el humor en la literatura infantil, precisamente. Chévere. ¿En qué pabellón te recuerdas? Eso va a ser en la sala múltiple número 5. Ok, Sala múltiple perfecto. número 5. Van a estar los libros, tanto de ella como los míos, pues allí. ¿Cuántos textos tienes en este momento escritos de literatura infantil en Colombia, John? Bueno, Hernán, hay varios textos en este momento publicados y otros que están en remojo. Yo he publicado básicamente libros en poesía Sí, para adultos, sí. algún trabajo para niños que hicimos con la Casa de Poesía Silva, no sé si la conocen. Hicimos un trabajo para niños en poesía y en novela y en relato para niños tengo en este momento un libro en remojo. Bueno, he publicado, por favor no leas este libro, Los espantos y los espantadores, el trabajo con la Casa Silva que se llama Monstruos de Noche y un libro con Norma que vamos a publicar, que es muy lindo, que se llama El Club de los Somnolientos. Hace alusión un poco a ese momento en el que, justo como a estas horas de la mañana, 9 de la mañana, es el estado anímico en el que se encuentran la mayoría de estudiantes en todos los colegios. El estado del bostezo. Sí, el estado del bostezo o el de punto fijo, ¿no? Uno así. Y está uno así, Sí. como con ojo de pescado deshielado, ¿no? Exacto, Así sí. como... Que el profesor cree que uno le está poniendo atención, ¿no? Sí. Uno está concentrado. Está concentrado, sí. Sí, pero le hacen así y uno despierta. Así. En ese punto, en ese momento, la hora de la somnolencia total, uno está además en un estado de placidez. sí, una Si le catarsis. ponen uno pasa igual. Sí. Lo prohibido resulta más atractivo. Por eso el Claro. título del libro, por favor, no leas este libro. ¿Para Sí. niños entre qué edades está? Bueno, ese en particular está para niños entre 8, 9, 10, 11, 12 años, digamos. Es como esa franja. En los colegios lo han trabajado en diferentes cursos. Y tú más o menos cuarto primaria, quinto hasta sexto primaria. Cuando yo voy a los colegios a promocionar este texto en particular, he resultado pues sorprendido porque la sensibilidad de los niños es muy amplia y lo comprenden en diferentes estados de ánimo John, y de edad. se habrá perdido, por lo menos yo no me acuerdo, y solamente lo veo a veces en las películas gringas, escasamente, y sobre todo las de Disney, el hábito de la lectura de los padres a los hijos en las horas de la noche. Que antes de acostarse, el niño, digamos, siempre generaba una actitud de decir, papá, mamá, léame un pedacito de algún cuento o nárreme un ¿A cuento. usted le leyeron cuentos para Me que se alcanzo a quedara acordar dormido? que sí. Sí. Me alcanzo- no, sobre todo Yo no cuando me acuerdo tenía mucho. susto. Mi mamá sí me contaba unos cuentos, Ajá. digamos, narrados por ella, no leídos, y me ayudaba muchísimo a, digamos, a conciliar el sueño. Pero digamos que ese hábito es muy bonito, debería Es como maravilloso. retomarse, que los padres de familia en un pequeño break, cuando el niño se acuesta o la niña, leerle un libro, pues no propiamente alguno que de pronto lo haga aterrorizar en las horas de la noche, pero sí que, digamos, le dé como esa conciencia de Sí. que los textos son válidos. Sí, nosotros nos quejamos mucho como sociedad de que no leemos. Nos quejamos, decimos, caramba, qué poca lectura. Sí, pero como padres de familia tenemos muchísimo que ver. Hemos dejado de lado ese tipo de hábitos. Otro hábito que hemos dejado de lado es, por ejemplo, la reunión familiar Sí. en torno o después de las comidas. Recuerden ustedes, eso para nosotros es una cosa deliciosa. tertulias. Las tertulias que uno hacía en familia después de que terminaba una cena o el almuerzo, reunirse y escuchar al abuelo, a la tía, a la mamá, escuchar el chisme, escuchar la historia, escuchar la invención, lo que le pasó el día. Ese tipo de cosas que además generan cohesión familiar, ¿no es cierto? También generan un trabajo muy especial enfocado a la lectura, porque el relato, la historia, que es tan propio del ser humano, se vive en sociedad y se vive, además va tendiendo lazos afectivos de Claro. manera muy especial. John. Sí, es una lástima que se haya olvidado eso y la intención además, pienso yo que con ese tipo de literatura es que se retomen ese tipo de hábitos, que se destinen 10, 15 minutos a la lectura antes de dormir o la lectura Fundamental. después de ciertas actividades familiares. ¿El hábito de la lectura se pierde o se incrementa con el paso de los años? ¿Leemos más cuando estamos en el colegio de forma un tanto obligada o cuando estamos algo más adultos nos gusta leer más y buscar textos que nos llamen más la atención? Fíjate, Mónica, que nosotros somos personas a los que nos gusta que nos cuenten historias, bien sea de manera oral o bien sea a través de un libro, etc.
nos encanta escuchar historias, nos encanta saber de historias. De hecho, entonces, hay una serie, digamos, de motivaciones a lo largo de la vida que le pueden a uno ir cambiando como el punto focal hacia dónde encuentra la historia, digamos, si es a través de los libros o a través de la televisión o a través del cine, pero uno siempre quiere que le cuenten historias, ¿no es cierto? Uno goza escuchando historias. Entonces, el hábito de asociarse con la historia nunca se pierde. Lo que ahí se pierde es el asociarse con el medio que lleva la historia, si es un libro, o si es la televisión, o si es el cine, o si es un audiolibro. El audiolibro, o si es simplemente la conversación, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí pasa es que la lectura, en particular de libros, hay una edad crítica, por ahí como entre los 10, 11, 12 años, que el niño empieza a encontrar otra serie de estímulos en su entorno que le van dispersando, le van dirigiendo su interés a otros medios, generalmente medios audiovisuales. Hoy día pues tenemos cualquier cantidad de cosas sí, que desafortunadamente dejan que la lectura pase a otro plano, ¿no? John, viendo en tu perfil, tú eres una persona que ha escrito varios libros de narrativa y también de poesía. ¿Existen niños poetas? O sea, es como la pregunta que le hace uno a un músico colombiano. ¿Existen niños que tocan pasillo y bambuco? O sea, hoy en día, digamos, la poesía, que ha sido tan linda a través de la historia de la humanidad, ¿sí hay, digamos, una motivación para que las niñas y niños en Colombia se conviertan en poetas o no? Bueno, la poesía no le es ajena a nadie. Eso es, digámoslo así, una parte del ser humano. Es decir, eso está muy enraizado en la sensibilidad de cualquier persona. En principio, digamos, uno podría decir que cualquier persona, niño, en cualquier edad, mejor dicho, está expuesto favorablemente a la poesía y podría escribir, digamos, unas buenas cosas. Otro asunto es hablar, digamos, ya del trabajo serio del poeta, que ya le supone establecer un contacto permanente con la palabra, con el lenguaje, con la sensibilidad, en fin, y establecer allí unos principios, unas conductas de trabajo que lo llevan a llamarse poeta, digamos. Pero con los niños se puede establecer unos talleres, se pueden hacer unos talleres muy ricos a partir de los cuales ellos pueden descubrirse no solamente como seres sensibles, sino también como potenciales poetas. Eso nunca se pierde. La poesía está en todo ser humano. Ahora, claro, el problema es que en términos de mercado, digámoslo así, la poesía siempre tiene como un espacio allí un poco al lado y como que no se entiende como para qué sirve. Pero es importante saber que eso nos es propio a todos. Es decir, nosotros todos queremos hablar con palabras bonitas para expresarnos, para expresar el amor, para expresar la felicidad, etcétera. Y bueno, por ahí va la poesía. John, también. Según algunas estadísticas, los colombianos leemos 2,3 libros al año. La idea es que este año se supere la cifra y lleguemos a los 3 libros por año. ¿Cómo incentivar o motivar a los niños aplicando la psicología inversa para que lean más, para que tengan más amor por la lectura? Bueno, con la psicología inversa se tiene un trabajo interesante, porque al niño todo lo que se le prohíbe, todo lo que se le distancia, pues se convierte en algo atractivo. Claro. Eso es inevitable. Es un recurso la psicología inversa, no es la única manera. Una de las cosas que hay que hacer siempre es, por ejemplo, dejar a los niños libros a la mano, en cualquier parte. Que el libro no se convierta en un objeto extraño en su cotidianidad, sino que el objeto libro sea tan común como ver, di tú, una silla o ver una naranja sobre la mesa de la cocina, yo qué sé, que esté a la mano y que lo pueda coger en cualquier momento. No en la biblioteca ya aislado. El monumento que está allá hacia acá. Además, a lo más arriba posible. Al niño, que le dé curiosidad. Claro, que le dé curiosidad. Además, si son libros que tienen que ver con él, pues mucho mejor. Si es un niño que le gusta el fútbol, que ama seguir a Messi, a James, pues claro, dejemos en sus manos libros sobre fútbol. Si es una niña que le gusta, yo que sé, la danza, dejemos en su entorno libros sobre la danza. En fin, ese tipo de cosas son importantísimas. Leerles, como tú decías ahora, leerles a ciertas horas, acompañarlos en todo momento con la lectura. Es importante involucrar la lectura porque la lectura es una puerta
es una puerta pues a mundos infinitos. Pues mi querido John, ha sido de verdad un placer tenerte en el programa, hablar de tus textos, entre esos están Los espantos y los espantadores, el que tiene Mónica en sus manos, que es el libro Por favor no leas este libro, y el lanzamiento del Club de los Somnolientos, el Club de los Somnolientos, en estos días en Filbo. Sí, es el libro que vamos a publicar con Norma, y ese libro es un libro que está orientado, ya que preguntabas tú la franja de lectura, es un libro que está más o menos orientado para niños a partir de los 12 años. Perfecto. Es una historia, son unos cuentos muy lindos, unos cuentos en los que se rastrea todo eso que supone la realidad de los multiversos, ¿no? Okay. La realidad que está desdoblada, con mucho toque de humor, con mucha diversión. Ahí estaremos. La gente lo lea. Ahí estaremos. John, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya saben ustedes, en Corferias lo pueden encontrar en el pabellón de Norma, si no estoy mal. El pabellón de Norma, que queda en el pabellón de Fondo de Cultura Económica. Fondo de Cultura Norma, sí. Muy bien, ya, gracias. Ahora, John. la programación que se va a hacer también, déjame echar un poco la cuña, la pueden encontrar en la página de la Editorial Norma, que es editorial.norma.co, o en el Facebook de Norma, que es Editorial Norma Colombia. Perfecto. John Fitzgerald Torres ha estado hoy con nosotros en Las Mañanas con Uno.